Hola, hola mentes inquietas. Hoy os propongo un problema de probabilidad que me sirve como excusa para enseñaros cómo diseñar un árbol, cómo estos datos pueden ajustarse y resolver el ejercicio de una manera mucho más simple. Os enseñaré el teorema de la probabilidad total, el teorema de Bayes, y como bonus extra nos encontramos con una pregunta en la que tendremos que mostrar nuestra soltura a la hora de manejar distribuciones normales. Y todos estos conceptos os van a resultar muy simples si ya recordáis, pues eso, todas las nociones básicas de probabilidad y conocéis variables aleatorias. Pero tranquilidad, porque como siempre todos estos conceptos los iré desarrollando en la medida que avancemos en la solución de este ejercicio. Mi nombre es Ingo Paul, soy biólogo molecular y resolviendo problemas de estadística como este, también estamos haciendo ciencia. Haciendo ciencia, matemáticas. Este es el enunciado del ejercicio que se nos plantea. Las cafeterías universitarias son espacios en los que, además de poder consumir alimentos y bebidas, en numerosas ocasiones se emplean como puntos de encuentro para otros eventos. Según los datos recogidos por la dirección de la cafetería de una facultad, el 65% de sus clientes son estudiantes, el 25% personal de la universidad y el 10% restante son personas ajenas a la universidad. Con el objetivo de estudiar si es necesario realizar modificaciones en la cafetería, sus responsables han analizado datos sobre el tiempo de espera hasta que un cliente ha sido atendido y sobre la forma de realizar los pagos. Puede suponerse que el tiempo de espera hasta que un cliente es atendido sigue una distribución aproximadamente normal, con media igual a 5 minutos y de tal modo que el 90% de los clientes son atendidos antes de 8 minutos. Por los datos recogidos, han llegado a la conclusión de que el 30% de los estudiantes efectúan los pagos en efectivo, siendo este porcentaje igual al 70% para el personal de la universidad, mientras que el 80% de los pagos realizados por personas ajenas a la universidad se hacen en efectivo. Tras leer atentamente el enunciado, nos hemos dado cuenta de que en este problema en realidad me están preguntando por dos conceptos diferentes. Por una parte, me están diciendo que en esta cafetería están estudiando el perfil de pago de los clientes y por otro lado están estudiando cuál es el tiempo de demora en servirles. Voy a dividir el problema en dos secciones. En la primera sección voy a centrar mi atención en los aspectos de distribución normal que tiene este ejercicio. De hecho, el orden en que me plantean las preguntas me permite incluso estructurar mejor mi problema. Me están diciendo que el tiempo de espera se distribuye aproximadamente de una manera normal, así que no me tengo que complicar la vida. Sé que de recurrir a esta variable aleatoria continua es una normal de media 5 minutos de retraso en servir al cliente, pero no sabemos nada de la desviación típica. Eso sí, me están diciendo que el tiempo, la probabilidad de que un cliente haya sido atendido en menos de 8 minutos es del 90%. Y aquí es donde debo atacar. Me están pidiendo cuál es la probabilidad de que x sea inferior a 4 minutos. Y me dicen que la probabilidad de que x sea inferior a 8 es de 0,9000. Para poder buscar esta probabilidad, si yo conociese la desviación típica, tipificaría el valor de la variable, porque mi variable es de media 5 y desviación típica la que sea. Así que no podría trabajar con la normal 0,1 salvo tipificando. Para tipificar le restamos al valor de la variable la media y dividimos entre la desviación típica. Cuando se lo estamos haciendo a x, que es la manera en que hemos representado nuestra variable aleatoria, se convierte en z y ya podemos buscar en la tabla. Entonces, la probabilidad de que z sea menor o igual que 3 partido por la desviación típica ha de ser igual a 0,9000. Vale, pues ahora tenemos que buscar en la tabla de probabilidades la primera que se acerque, o por su derecha o por su izquierda, y vemos que eso se encuentra, no tenemos desde luego el punto exacto, esa probabilidad no aparece, pero sí que aparece entre 1,28 y 1,29. 3 partido por la desviación típica ha tenido que dar 1,280, así que solo despejando nos encontramos con que la desviación típica, y si la aproximamos, es 2,33. Ya está, con estos datos, pues ya podemos calcular la probabilidad pedida, porque nuestra distribución normal ya está caracterizada. Caracterizada me refiero a que tenemos la media y tenemos la desviación típica. Calcular la probabilidad que me están pidiendo entonces consiste en probabilidad de que x sea menor o igual que 4 minutos
es la probabilidad de que z sea menor o igual a 4 menos 5 partido por 2,3. Me queda probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,43. Claro, las probabilidades negativas no vienen en la tabla, pero por simetría es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,43. Valor que obtenemos, 0,3336. El 33,36% de los clientes de esta cafetería son atendidos en menos de 4 minutos. Y así habríamos dado carpetazo a la primera cuestión. Las restantes preguntas que me efectúan en este ejercicio me permiten enseñaros cómo agrupar toda la información en un árbol. Según podemos inferir del enunciado, me están diciendo que han hecho un estudio sobre el perfil de la clientela y saben cuál es el método empleado para el pago de cada uno de los clientes. Por un lado, conocen el porcentaje de cada uno de ellos, de los clientes. El 65% son estudiantes, el 25% son personal que trabaja en la universidad y el 10% restante son personas ajenas. Con todas estas probabilidades puntuales que acabo de mencionaros, creamos un árbol. Iniciamos desde un tronco en el que separamos las tres probabilidades: ser estudiante, trabajar en la universidad o ser ajeno. Conocemos todas ellas y las asignamos en cada una de esas ramas. Y ahora atención, porque a estas probabilidades puntuales les vamos a añadir otras probabilidades, la de pagar en efectivo o no pagar en efectivo, y todas ellas quiero que os deis cuenta que son probabilidades condicionadas, dependiendo de la rama inicial por la que hayáis salido. Por ejemplo, las personas ajenas pueden pagar en efectivo, lo hacen el 80%, o no pagar en efectivo, lo hacen el 20%. Pagar o no pagar en efectivo, en este caso, está condicionado por el hecho de ser una persona, un cliente ajeno a la universidad. Pero podríamos dedicar también nuestra atención a las personas que no pagan en efectivo, de las que trabajan como personal universitario y de los estudiantes. Así que las ramas subsiguientes a las ramas principales son probabilidades condicionadas. La probabilidad de A condicionado a B es la interprobabilidad de la intersección de A y B dividido entre la probabilidad de B, que es el suceso que condiciona. Exactamente igual. ¿Veis que yo en esta expresión puedo despejar la probabilidad de estudiante intersección pagar en efectivo? Y se calcula como la probabilidad de ser estudiante por la probabilidad de pagar en efectivo, sabiendo que he condicionado a ser estudiante. Recordadlo, si sabéis ver las probabilidades del árbol, incluso en muchas ocasiones no tenéis que hacer cálculos. Se os preguntan probabilidades que ya podéis interpretar en vuestro propio árbol. Si lo escribimos mediante el teorema de la probabilidad total, lo vamos a entender mucho mejor. Este teorema dice que podéis calcular la probabilidad de un suceso considerando la intersección de ese suceso que os interesa con todos los restantes del espacio mostrado. Se ve mucho más fácil en este ejemplo. Mirad, tenemos un suceso A, y este suceso A, como podéis ver, en un espacio en el que tenemos también sucesos B, C y D. Yo podría escribir el suceso A como la suma de las intersecciones de A con el suceso B, con el suceso C y con el suceso D, porque como puedo ver, A es compatible con B, con C y con D. Compatible porque comparte elementos, lo que significa que tiene intersección. Pues claro, yo puedo calcular la probabilidad del suceso como la suma de todas las intersecciones. Ese es el teorema de la probabilidad total. Pero en un árbol se ve mucho más fácil porque ya sabéis que las intersecciones es el resultado de multiplicar desde el inicio hasta el extremo de la rama. Así que aquí tenemos tres probabilidades que sumar. En este caso, como lo que nos interesa es no pagar en efectivo, pues tendremos 0,65 por 0,7 más 0,25 por 0,3 más 0,2 por 0,1. Resultado final 0,55. El 55% de las compras efectuadas en esta cafetería no son pagadas en efectivo. Vale, pues ahora que ya hemos entendido el teorema de la probabilidad total y hemos revisado el concepto de la probabilidad condicionada, me están preguntando que sabemos que un cliente ha pagado en efectivo. ¿Qué es más probable? ¿Que haya sido un estudiante o que haya sido personal de la universidad? Vale, pues lo que estoy haciendo es calcular de nuevo probabilidades condicionadas, pero no son las mismas condicionadas que nos arroja el árbol. Y aquí me sirve como excusa fantástica para explicaros el teorema de Bayes. En el teorema de Bayes
estamos basándonos en la propia definición de probabilidad condicionada. En este caso queremos calcular la probabilidad, por un lado, de que sea estudiante sabiendo que ha pagado en efectivo. Así que centramos nuestra atención en pagar en efectivo. Para el cálculo de pago en efectivo, podría haber utilizado el mismo criterio, el teorema de la probabilidad total de antes, pero como ha habido un apartado en el que me han preguntado la probabilidad de no pagar en efectivo es su complementario. Si 0,55 es la de no pagar en efectivo, 0,45 la de efectuar el pago en efectivo. Se podría escribir, y queda muchísimo más bonito, si sustituimos cada una de esas probabilidades, la probabilidad de pagar en efectivo como la suma de las intersecciones que veis ahora, y en el numerador aplicando la fórmula de la probabilidad condicionada, porque sabemos que la intersección es la condicionada multiplicada por la puntual. Realizando estos cálculos, resulta que la probabilidad de que haya sido un estudiante sabiendo que se ha pagado en efectivo es del 0,4333, es decir, un 43,33% de los pagos efectuados en efectivo han sido pagados por estudiantes. Pues ahora hagamos lo mismo exactamente con la probabilidad de haber pagado en efectivo, pero siendo personal universitario. Mismo criterio, misma fórmula, y obtenemos un valor ligeramente más bajo, el 38,88% de los pagos efectuados en efectivo han sido realizados por personal universitario. Evidentemente vemos que la probabilidad mayor se le asigna al hecho de que haya sido un estudiante el que haya pagado en efectivo. Convendréis conmigo en que el árbol es más intuitivo. Un árbol me permite entender las probabilidades condicionadas, me permite comprender por qué se usa el teorema de Bayes y me permite comprender también el teorema de la probabilidad total de una manera mucho más rápida y más sencilla. El ejercicio está terminado y sé que he podido ayudaros con esta explicación, así que por favor compartidlo con aquellas personas que consideréis que le pueden sacar rendimiento. Si disponéis de profesores, no desaprovecháis la oportunidad, y si necesitáis ayuda en vuestros estudios os podéis poner en contacto conmigo en la dirección de correo electrónico que ahora figura en pantalla. Recordad que siempre que hagamos las cosas las hacemos con la idea de hacerlas bien, pero sin renunciar a divertirnos en el proceso. Cuando queráis volvemos a vernos haciendo ciencia. Hasta pronto.